¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más, otro programa de rutas y retos de legalidad. Su programa favorito de la Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy estamos muy contentos porque contamos con la valiosa presencia de un gran amigo de todos nosotros, de esta casa de estudios, que es su casa de estudios también. Me gustaría, antes de presentarlo por su nombre, decir algunas líneas breves de toda su carrera. Se ha distinguido en las áreas de civil, mercantil y corporativo, financiamiento de proyectos y adquisiciones, inversiones extranjeras, comercio exterior, arbitraje, derecho migratorio, ambiental, competencia económica, minero, lo que nos gusta más a nosotros, tributación y telecomunicaciones. Ha sido profesor titular y asistente en diversas instituciones, universidades, entre ellas la UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana. Ha dado numerosas conferencias en México y en el extranjero. Y en septiembre de 1983 entró en el despacho que hoy es socio, Hogan Lovells. Y pues vaya, es un despacho muy prestigioso a nivel mundial y en nuestro país. Y de verdad yo estoy muy contento porque lo admiro mucho, él lo sabe, lo respeto demasiado y es un gusto tenerlo aquí para hablar sobre la regulación de la marihuana en México. Querido maestro Juan Francisco Torres Landa, es un gusto tenerlo aquí, sea bienvenido. Juan, muchas gracias. Entiendo que me ven, me escuchan y ven la presentación. Así es. Aquí lo Correcto. estamos viendo. Pues muchas gracias por esta invitación. Para mí es un doble placer de estar con mi buen amigo Juan y sobre todo de poder estar interactuando con universitarios y máxime con universitarios obviamente de la máxima casa de estudios de mi muy querida Facultad de Derecho y obviamente cualesquiera otros que estén presentes, más que bienvenidos. Acepté la invitación para platicar sobre un tema que es muchas veces citado porque efectivamente la prensa aparece mucho, pero también es un tema que sorpresivamente es uno en el cual la ignorancia, los prejuicios, los tabúes abundan sobremanera. Entonces, por eso creo que es la tarea de esta sesión el brindarles información. Y por eso empiezo con este punto de partida. Arrancaré la presentación y la terminaré con frases que me parece son muy relevantes para entender de lo que estamos hablando. Perfecto. Esta frase del senador demócrata Patrick Moynihan me parece que es muy importante porque además, hablando de estudiantes de Derecho, es particularmente útil el saber efectivamente lo que esto encierra. Uh-huh. Es común que cuando estemos hablando de cualquier tema, jurídico o no, muchas personas encierran, digamos, sus aseveraciones diciendo que esa es su opinión, que esa es la opinión que tienen sobre determinado tema, como una forma de blindar la expresión que una persona puede tener, pero encierra una falacia, porque es cierto, como dice el senador, que cada quien puede tener su opinión, pero no pueden tener sus propios datos. Entonces, lo que es importante aquí es que primero tenemos los datos, primero tenemos la información, nada de que otros datos, nada de que a mí me dijeron, no. Datos duros, datos comprobables, científicos, que provienen de fuentes fidedignas. Y una vez que tenemos los datos duros, la información comprobable, entonces sí podemos decir, ahora sí, formemos una opinión al respecto. Guardadas proporciones en materia jurídica es un poquito como fundar y motivar. Un acto que no esté debidamente fundado y motivado, como sabremos, tendrá una serie de deficiencias e inclusive llegar a un tema de su nulificación, ilegalidad, etcétera. Entonces, por eso es importante esta expresión del senador Moynihan y que en la materia de la que vamos a hablar hoy en día me parece de particular relevancia. No voy a hacer una encuesta ahorita de qué es lo que opinan en general sobre las drogas o en particular sobre la marihuana, porque me temo que muchos vamos a tener este ejemplo de que tenemos opiniones que no están fundadas. Uh-huh. Tenemos de alguna manera algún precepto, alguna resistencia, pero no tenemos los datos para sustentarla. Entonces, me voy a evitar, digamos, ese desgaste o esa exhibición, digamos, de cómo estamos las cosas y mejor pasemos a hablar de justamente cuáles son los datos y cuál es la información. Lo primero que quiero hacer aquí, ya entrando en materia, es esta lámina que he encontrado de particular utilidad a la hora que estamos hablando de este tema, porque justamente por los prejuicios y por una serie de deficiencias en nuestra
y en la información que nos han llegado, yo diría inclusive el endoctrinamiento que hemos recibido ya durante muchos años, es importante hacer estas consideraciones iniciales. Si pudiera, conservaría esta lámina durante toda la presentación. Todavía no he visto cómo hacer eso, pero es importante que tengan ustedes ese registro y que entendamos lo que sí apoyamos y lo que no apoyamos, para que quede muy claro por dónde va la información. Y como ustedes podrán haber notado, estoy incluyendo el logo de México Unido contra la Delincuencia, que es una ONG en la cual me digno a participar ya hace más de 15 años y que justamente propala, busca, lucha por mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país. Perfecto. Entonces, dentro del seno de esa organización hay tres cosas que sí apoyamos y tres que no, en tratándose del tema de política de drogas. ¿Cuáles son las tres cosas que sí apoyamos? Uno, lo que ya dijimos es que tiene que haber información plena sobre el tema. Debemos de desterrar datos que no están sustentados, expresiones políticas que han sido simplemente abusadas por fines ulteriores y que no buscan una mejoría de las condiciones de seguridad y justicia para el país. Segundo, tenemos que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para prevenir el consumo y las adicciones. Nada de lo que haya dicho yo antes, hoy o mañana, tendrá por objetivo incrementar la disponibilidad o el uso de drogas. Las drogas son malas, en eso no vamos a ponernos a discutir. Pero lo que tenemos que tener a nuestro alcance son instrumentos que utilicen la inteligencia, que utilicen la prevención, que utilicen la ciencia médica, etc. Y no otros que han probado ser enormes fracasos. Tercero, es que tenemos que retomar el rol de padres y maestros. No podemos seguir esperando que en cuestiones que nos atañen a nosotros mismos, a la protección de nuestra salud, esos sean temas para los cuales el Estado deba invadir nuestra esfera de decisiones o otro tipo de, digamos, de limitaciones que, repito, no son aplicables en tratándose de conductas que dependen de cada persona. Entonces, eso es lo que sí apoyamos. ¿Qué es lo que no apoyamos? Lo que no apoyamos es en seguir una ruta, una política que ha demostrado ser terriblemente improductiva, que ha sido dramáticamente costosa y que nos ha generado simplemente mayores males que lo que podría haber sido algún posible beneficio. Tampoco podemos apoyar seguir privilegiando el uso de la violencia, el uso de la mano dura, el uso de incluso militarización en temas de salud pública que no tendrían por qué estar en ese rango y que hay, insisto, mejores instrumentos para lidiar con un problema de salud pública que artificialmente se construyó o se convirtió en un problema de seguridad pública. Y finalmente no apoyamos criminalizar el consumo. Por la misma razón de que estábamos diciendo que tiene que haber mejores instrumentos para prevenir el consumo, uno de ellos no puede ser tipificar conductas que tienen que ver justamente con el cómo las personas deciden hacer uso de los insumos a su alrededor para alimentarse, para hacer ejercicio, para tomar cierto tipo de productos, etc. Esto debe ser materia de campañas de educación y de prevención médica, no de una sanción privativa de la libertad, como insisto, actualmente se ha propalado y se ha sostenido. Entonces, esto es lo que sí apoyamos y lo que no apoyamos, y repito, tengan esto muy en mente en todo lo que vamos a decir hacia adelante. Si en eso ya estamos de acuerdo, hablemos entonces de la prohibición. El punto de partida es la prohibición de drogas. Entonces, la prohibición de drogas tiene una fase teórica y una fase de realidad. La fase teórica tiene que ver con el hecho de que si un insumo, si un bien, si un servicio como tal, su disponibilidad se reduce o se elimina, lo que va a pasar entonces es que la oferta de ese producto, de ese bien, de ese servicio, se va a ir reduciendo y en contrapartida el precio va a ir escalando hasta que llega un momento en que el bien es tan escaso y el precio es tan alto que se va a imposibilitar su consumo. Insisto, porque la oferta se reduce y por el otro lado el precio se eleva de tal manera que hace imposible que lleve a cabo su consumo. Si esta parte teórica de la prohibición de drogas fuera cierta y hoy en día hubiera rendido resultados, esta plática que estamos hablando ahorita la tendríamos que hablar, no sé, de los problemas de la liga de fútbol que no puede
estar porque el COVID-19, hablaríamos de los proyectos de reconstrucción, de las calidades educativas en el país, yo qué sé, muchas otras cosas. Pero tenemos que hablar de política de drogas justamente porque cuando volteamos a ver la realidad nos pinta un panorama totalmente distinto a lo que la teoría debería suponer. Dicho de paso, la teoría surgió en 1912. En China hubo un problema exacerbado de consumo de opio y a alguien se le ocurrió, oye, pues si hay mucho consumo de opio, pues lo que tenemos que hacer es prohibir su consumo. Y pues ya, si se prohíbe el consumo, pues ya nadie lo va a consumir y el problema se acabó. Oh, sorpresa, que llevamos ya, pues si la memoria no me falla, 108 años de probar que la prohibición sea un mecanismo para evitar el consumo de drogas. Y no, el problema es que la realidad es otra. Esta realidad que ustedes ven aquí descrita es exactamente lo inverso. La oferta va incrementándose cada vez en forma más importante y el precio va en picada libre. ¿Eso qué produce? Produce, por un lado, que haya un mayor número de consumidores, que haya un crecimiento exponencial de la disponibilidad de drogas e incluso que haya un negocio ilícito formidable. Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué tan mala ha sido la prohibición de drogas? Pues ya entiendo que esto es lo que tendría que haber sucedido y esto es lo que realmente ha sucedido. El problema con la prohibición de drogas es simplemente que no se lograron sus objetivos. Ojalá, y ese hubiera sido el problema con la prohibición de drogas, no. El problema más serio es que hemos generado un cuádruple pacto con la delincuencia organizada, y lo voy a explicar unos minutos más adelante, en el cual el monopolio de este negocio sobre distribución de drogas, sobre venta de estupefacientes, etcétera, ha generado justamente un incentivo económico brutal que ha hecho que toda la estrategia de prohibición devenga en una cuestión que es totalmente utópica y que no sirve absolutamente de nada. Y voy a empezar, digamos, con lo que es información pura y dura. Entonces, de lo que se trata aquí es de darle a ustedes la mayor cantidad de información, de datos, sobre cuáles han sido los verdaderos costos de la guerra contra el narcotráfico, para que justamente, siguiendo la doctrina Moynihan, con datos duros, ustedes pueden realmente forjarse una opinión y tener mejores elementos a la hora de que alguien les cuestione. ¿Y tú qué opinas sobre la materia? Vamos a ver de qué se trata. Perdón. Veamos esta cifra, esta primera gráfica que es importante. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los impactos de la política de droga en distintos rubros. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, por empezar, con el tema de seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado con la seguridad en nuestro país? Esta gráfica muestra de los años 2000 a 2015 cuál es el comportamiento de los homicidios dolosos en el país. La cifra antes de 2000, México, como ustedes entenderán, venía de una época post-revolucionaria donde el país era particularmente violento. Ustedes podrán consultar o lo habrán hecho con sus abuelos, bisabuelos, etcétera, con quienes hayan podido platicar. Y en México las cosas se resolvían a balazos. Era normal que hubiera duelos y una serie de temas que hicieron de un país muy violento, que gradualmente, a base de crecimiento económico, de mejorar instituciones, de una clase media creciente, etcétera, el país se fue pacificando gradualmente, hasta que llegó a su punto más bajo justamente al final de 2007, en que más o menos el índice de homicidios dolosos llegó al nivel de 8 por cada 100,000 habitantes. Eso nos pone en comparación con niveles muy similares a los que hay en Estados Unidos y en algunos países europeos, y ciertamente mucho mejor que en grandes partes de África, de Sudamérica, etcétera. Pero fíjense lo que hicimos en espacio de 3 años, nos fuimos de 8 a más de 25, más que triplicamos el número de homicidios dolosos, 25 y más por cada 100,000 habitantes. O sea, dimos un despegue brutal, lo que nos tomó varias décadas, mejorar, en espacio de 3, 4 años, lo empeoramos. Aquí las cifras se acaban en 2015, pero prometo en unas siguientes gráficas ya actualizar. La cifra hoy en día ya rebasó los niveles de 2011 y 2012. Ya estamos en los 28, en los 29, en 30. Nos hemos convertido otra vez en un país increíblemente violento. 2017 fue el año más violento, 2018 fue más violento, 2019 fue más violento y 2020 va que vuela
para ser aún más violento. Estamos rompiendo récords año con año porque el tema de la violencia no tiene pues ningún tipo de alto en el camino y por el contrario sigue avanzando. Aquí obviamente el mensaje entre líneas, esta división entre 8 a 27, esto fue resultado directo en gran medida de la famosa guerra contra las drogas. El haber despertado, como decían esto, le pegaron al avispero o de alguna manera no hicieron el diagnóstico correcto de qué es lo que iba a suceder, esa escalada de violencia está directamente vinculada con ello. Y dicho de paso, lo que se decidió en finales de 2006-2007 se siguió haciendo durante el sexenio pasado y se ha seguido haciendo, quizá incluso con mayor énfasis en lo que va de este sexenio, y no nos debe extrañar, insisto, que llevamos 3 años rompiendo récords en materia de violencia y de homicidios. ¿Qué es lo que hemos provocado entonces con este tema del narcotráfico? Fíjense lo que hicimos con este tema de la prohibición. Lo que hicimos fue que de un mercado que tenía un rango de licitud, como puede ser, por ejemplo, el mercado del tabaco, del alcohol, de medicinas, de antibióticos, que son mercados lícitos y que son mercados regulados, determinamos artificialmente que íbamos a generar un mercado de drogas, todas las que les dije antes son drogas, pero ahora vamos a generar un mercado de drogas ilícitas. Y estas drogas ilícitas, por disposición normativa, van a ser aquellas que, en vez de ser tratadas con medicina, con prevención y con educación, las vamos a tratar con el derecho punitivo, con la posibilidad de aplicar el derecho penal y, por lo tanto, por la fuerza, digamos, de mayor coacción a nivel del Estado, tratar de erradicar todas sus posibles conductas. Sembrar, cultivar, cosechar, distribuir, transportar, vender. Les invito a que hagan una visita a la Ley General de Salud y analicen los tipos penales sobre la materia. Nunca han visto un tipo penal que tenga tantos verbos. Yo creo que agarraron el diccionario y buscaron todos los verbos posibles para que no se escapara ninguna conducta. Insisto, a ese nivel de exhaustividad no lo conozco prácticamente de ningún otro delito. Pero esto, digo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hemos generado? Pues hemos generado un negocio multimillonario que estaba controlado, digamos, por cierto tipo de cárteles que originalmente eran, como vienen en esta gráfica, sí. Empezaron siendo 2 o 3, y de esos 2 o 3, hoy actualmente sigue esto avanzando, etcétera, hoy reconocidos por las autoridades de delincuencia, de análisis delincuencial. Hoy tenemos entre peras y manzanas identificadas casi 400 distintas bandas de distintos tamaños, de distintas acepciones, de distintas coberturas en el país. Hay grandes organizaciones, hay otras de menor y pequeño tamaño, pero todas alimentadas por un tema, el dinero, todos alimentados por el incentivo económico que representa entrar en este multimillonario negocio que tiene que ver justamente con las drogas ilícitas. En una buena parte por la transportación de lo que se producía en Sudamérica, otra buena parte por lo que se genera ya en nuestro país, y hubo un relevo de jefaturas, digamos, de que las grandes organizaciones delincuenciales de Sudamérica, particularmente de Colombia, fueron relevadas por organizaciones de México que originalmente se dedicaban al tránsito y que al ver que podían ellos tener una mayor parte del pastel, decidieron ellos tomar directamente el liderazgo en este multimillonario negocio. Entonces, hemos generado un enorme pastel, una enorme abundancia, un enorme botín que ellos han sabido multiplicar y que no les interesa ceder porque saben que hay mucho dinero de por medio. ¿Qué hemos hecho además? Hemos pulverizado nuestra capacidad para impartir justicia. En esta gráfica todavía tenemos medalla de plata. En la siguiente estadística ya vamos a tener medalla de oro. Somos el país con el mayor nivel de impunidad a nivel mundial. Somos el país en el cual tenemos niveles de impunidad que van a los 90, y en el caso de secuestro, por poner un ejemplo, el nivel de impunidad rasga los 99%. Eso quiere decir que en nuestro país, de cada 100 secuestros, solamente uno de cada 100 se llega a sancionar. Uno de cada 100. Ese es el tamaño de la impunidad que señala esta estadística. Ahí me gustaría hacer hincapié en algo. Este es el mundo, digamos, o tenemos el mundo al revés en nuestro país, y me voy a explicar.
La señal que manda esta información, que dicho sea paso es pública, no estoy descubriendo el libro negro. De hecho, todos los datos que están aquí señalados en mi presentación, todos provienen de fuentes públicas, no son otros datos ni datos inventados. Y la gran mayoría, de hecho, provienen de fuentes del propio gobierno. O sea que no solamente públicas, sino del gobierno, y del gobierno mexicano, para que haya, digamos, consistencia y que no estamos tomando información, sino estamos tomando de su propia información, nada más interpretándola para saber qué es lo que significa. No, hasta de universidades, y eso es interesante también, la Universidad de las Y Américas. de ONU y de efectivamente, muchas fuentes, digamos, que son comprobables y que no tienen sesgos ideológicos, ni mucho menos, sino son siempre datos, información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, en el país hemos llegado a un absurdo, y lo voy a explicar, es el absurdo que yo llamo de la tortería. Y entonces hay una persona que decide que va pues, saliendo de la universidad, etcétera, y dice, pues ya es hora de que yo ponga un negocio. Entonces voy a hacer un estudio de cómo me va a ir en mi negocio. Y decide hacer dos estudios justamente en materia de impunidad y de cumplimiento de normas, ¿no? Entonces alguien le pregunta, bueno, pues a ver, ¿a qué definiciones llegaste? Pues mira, ya al final de mucho estudiar, tengo dos opciones. Uno es dedicarme al secuestro y otro es dedicarme a abrir una tortería, un restaurante, ¿no? Bueno, pues ¿cómo? Pues es muy mala elección. Eso no es una elección. ¿Por qué haces esa distinción? Dice, pues muy fácil. Es que hice una revisión de cuál iban a ser las posibilidades de que me pudieran sancionar legalmente. Y he llegado a la conclusión de que es más seguro abrir un negocio de secuestros. ¿Cómo? Pues lo que está diciendo es una locura, ¿no? Fíjate que de cada 100 secuestros nada más hay uno que es sancionado. O sea, tengo un 1% de posibilidades de que el Estado me sancione. En cambio, ya he averiguado, y si yo abro una tortería, hay 99% de probabilidades de que me la clausuren, porque van a venir los inspectores del SAT, del Seguro Social, de Protección Civil, de la delegación, de la X, Y y Z. Obviamente lo que estoy diciendo es un absurdo y quiero resaltarlo, pero el absurdo máximo es que tengamos un sistema jurídico que sanciona con mucho mayor eficacia y mucho mayor presencia un negocio ilícito y que no hace nada con un negocio ilícito del tamaño como lo es el secuestro, la extorsión, el homicidio, violación, feminicidios, etc. Eso es lo que está mal. Eso es lo que no podemos seguir tolerando y pensando que es una buena idea. Otra parte que es importante en este tema de política de drogas es que alguien dice, bueno, pero ¿qué tanto se ha hecho? A lo mejor no hemos invertido suficiente dinero o no hemos dado tiempo para que la política logre surtir sus efectos. Pues no, la verdad es que eso no es cierto, porque yo les expliqué que en China fue en 1912 y en México hay varios, digamos, datos históricos de cuándo empezó esta política. Hay quien habla desde los 30, que ya había un énfasis sobre justamente el que la prohibición surtiera sus efectos. Hubo un pequeño paréntesis, que es importante para los abogados, para que no nos agarren en curva, porque muchas veces cuando damos esta plática dicen, oigan, pero ustedes lo que están diciendo nunca se ha tratado en nuestro país. Ustedes piensan que nuestro país está a la altura de otras jurisdicciones o que tiene viabilidad algo que nunca se ha tratado en nuestro país. Y esa expresión es una enorme falsedad, una enorme mentira. En nuestro país, en febrero de 1940, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Toxicomanías. El entonces presidente Lázaro Cárdenas determinó justamente en apoyo o con el apoyo del entonces secretario de Salud, una persona francamente adelantada a sus tiempos, se dio cuenta, y así está expresado en la exposición de motivos que está ahí reflejada en el Diario Oficial, que había un enorme problema. El reglamento previo de corte prohibicionista de 1933 había arrojado una serie de información y de datos francamente preocupantes. Decía que había habido un incremento en el nivel de potencia y violencia de la delincuencia en el país. Había habido saturación en las cárceles. Se dio un efecto de deterioro y de falta de uso de los equipos médicos y de la sabiduría, digamos, de la ciencia y del equipo de salud. Y finalmente, que había distracción
de los recursos policíacos en temas que más bien tenían que ser materia de salud pública. Eso está expresado ahí en blanco y negro en 1940. Con motivo de esa expresión, se abroga el reglamento de 33, se expide el reglamento de 40 con un corte absolutamente regulatorio. No la marihuana, todas las drogas en nuestro país adquirieron un carácter lícito con una regulación que justamente determinaba que se requería una receta médica para administrar determinado tipo de drogas según el padecimiento, según lo que fuera necesario, pero eliminando la ilicitud y pasando a una forma regulatoria. Entonces, esto lo que señalaba es que había una forma distinta de tratar el problema y que la versión anterior había generado una serie de daños, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo? Lo dijimos en 1940. Caray, de eso hace, si Pitágoras no miente, hace 80 años. Lo dramático es que si yo trajera ese reglamento y lo publicara hoy en el diario oficial, salvo que tendría que cambiar el nombre del presidente, etcétera, mucho del diagnóstico que se hizo en aquel entonces sería perfectamente aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día, nada más que se dijo hace 80 años. El problema es que el reglamento entró en una etapa suspensiva porque Estados Unidos presionó para que México hiciera a un lado este reglamento porque no coincidían o no querían abrir la fase, digamos, de regulación, o no todavía, y este reglamento estuvo en suspenso hasta 1972-73, en que finalmente se abroga con la expedición del entonces Código Sanitario. Pero este dato que les estoy dando es importante. Uno, porque quien les diga que esto nunca se ha tratado en México es porque no ha hecho la tarea, no hizo la investigación. Dos, porque el diagnóstico que se hizo hace 80 años lamentablemente sigue vigente hoy. Y tres, porque quien diga es que no hemos tratado suficientes años en el tema de la prohibición, pues caray, como quieran hacer el cálculo, pero mínimo llevamos 80 años. Si 80 años no son suficientes, pues entonces me doy. ¿Cuánto tiempo más tenemos que dedicar? Y esta gráfica, la que tiene ahí, digamos, es una referencia de los gastos que hemos hecho al sector de seguridad y defensa, que simplemente tiene por propósito decir, llevamos muchos años invirtiendo dinero, llevamos mucho tiempo tratando de hacer las cosas por esta vía y nada más no funciona. Los resultados no están ahí. Déjenme les paso en esta gráfica de justicia. Esta gráfica lo que nos muestra es la situación carcelaria en el país. La línea gris inferior lo que muestra es la capacidad instalada del sistema penitenciario en el país y la línea roja señala cuál es la población efectiva en ese sistema carcelario. Ese delta que ven ustedes entre la línea gris y la línea roja es lo que se conoce como hacinamiento o de otra manera se conoce también como sobrepoblación. Entonces, esa sobrepoblación, este delta, insisto, que está entre estas líneas, que además si lo seguimos se sigue ampliando, es parte de lo que explica el cuádruple pacto del que yo hacía referencia y que ahora se los voy a hacer hincapié. A una parte importante es que una buena parte de este hacinamiento, más o menos el 50, 60 y hasta el 70% de las personas que han sido privadas de la libertad tienen que ver con delitos contra la salud. Es decir, hay una fortísima incidencia en cuanto a personas detenidas y que están cubriendo penas privativas de la libertad asociadas a delitos contra la salud. Voy a explicar dos cosas que me parecen muy importantes para abogados y ahora regreso al cuádruple pacto con la delincuencia. Dije que eso tiene que ver en gran medida con delitos contra la salud. Entonces, como entiendo que estoy hablando primariamente con abogados o estudiantes de derecho, es pertinente hablar justamente sobre qué constituye un delito y por qué estos particulares que están incluidos en la Ley General de Salud son conductas que están tipificadas y sancionadas penalmente. Entonces, empecemos por pensar que es una conducta típica, antijurídica, punible, etcétera, ¿no? La definición de delito. Pero normalmente cuando hablas de delito, tienes que pensar que hay un bien jurídico tutelado y que hay una persona que es responsable de la comisión del delito por acción u omisión y que hay personas que están siendo victimizadas por esa acción u omisión. Y eso explica el que haya una sanción penal para determinado tipo de conductas, ¿no? Es una referencia hiper rápida,
expedita, sumaria, sobre teoría del delito. Si en eso estamos de acuerdo primeramente, entonces lo que hay que pensar es cuál es el bien jurídico tutelado hablando de los delitos contra la salud. Y la respuesta pues, es relativamente sencilla. Es la vida, la integridad corporal y la salud de la persona. Eso es lo que en teoría estos delitos están tratando de salvaguardar y de prevenir. ¿Ok? Entonces, si en eso estamos de acuerdo, pensemos en estos delitos de prohibición de drogas. Ya les dije yo que el catálogo que aparece en la Ley General de Salud es una lista casi interminable de verbos. Todos los verbos que ustedes se puedan imaginar están incluidos. Cualquier actividad que tenga que ver o que esté relacionada, que esté, digamos, vinculada con marihuana, cocaína, heroína y todas las distintas sustancias que están catalogadas en unas tablas que están anexas a esta Ley General de Salud, están sancionadas penalmente. Okay. Si lo que proponen estos artículos y esta tipicidad es proteger la vida y la integridad, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la máxima posible actividad que un ser humano puede realizar para amenazar su vida y su integridad corporal? El máximo posible ataque que pueda realizar una persona. ¿Cuál será esa respuesta? Juan. Pues yo digo que el que tenga que ver con la vida, ¿no? En esta parte. Sí. ¿Cuál sería entonces la máxima posible actividad que una persona podría para amenazar su propia vida y existencia? El suicidio, nada más. La tentativa de suicidio, porque si el suicidio tiene Se comete ya. éxito, ya no hay nada que sancionar. Pero Exactamente. la tentativa de suicidio tendría que ser entonces la conducta con la mayor sanción posible, porque es la ocasión en que una persona trata con mayor asertividad, voluntad y efecto, tratar de lesionar su calidad corporal e incluso de quitarse la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la sanción penal para la tentativa de suicidio? La desconozco. La desconoces porque no existe Exacto. sanción. Entonces, a ver, quiero que entiendan un poquito lo que les acabo de decir. Ok. Si una persona trata voluntariamente de quitarse la vida, la respuesta institucional del Estado no es sancionarlo penalmente, es llevarlo a un hospital, es proveerle de atención médica, es proveerle de atención psicológica, de atención psiquiátrica, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro? Sí. Una persona quiso quitar la vida, no lo logró, y el Estado reacciona y ¿qué es lo que hace? Lo lleva a un hospital. Ah, pero si la persona que se quiso quitar la vida porque se lanzó de un piso 10, milagrosamente cayó arriba de un coche y está vivo, y el que lo detectó es una persona que estaba ahí momentáneamente echándose un churro de marihuana, marca el 911, llegan las patrullas, llegan las ambulancias, y ¿qué es lo que hacen? Al cuate que se quiso quitar la vida y que está arriba de un coche, lo llevan al hospital. Y al que denunció el hecho, que es esta persona, lo detienen y lo mandan a la prisión 10 años. Díganme cuál es la lógica de, en un caso, el máximo posible ataque contra su vida, se lo llevan al hospital. Y la persona que está teniendo un momento, digamos, de placer, que es legítimo, por una disposición anacrónica y absurda, se lo llevan 10 años a la prisión. Es esquizofrénico, es absolutamente ilógico y Por no ejemplo, tiene ninguna salvaguarda. si me permitiera también ahí hacer una pregunta, digo, respecto al ejercicio que nos hace, me parece muy interesante, pero es un tema que también muchos penalistas no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Usted señaló un punto bien importante. A veces la falta de proporcionalidad tal vez de las penas y muchas veces la no congruencia de los actos. Y muchas veces se ha tratado y dicen, bueno, si bien es cierto, no se puede penalizar el suicidio, porque de alguna forma lo que tenemos que hacer es encerrar a la persona para que comete y atente contra su propia integridad. Dicen los penalistas, pero es que eso es diferente porque hay otras conductas típicas, antijurídicas, que catalogamos como delito, que esas sí deben ser punibles porque se meten con la esfera jurídica de otra persona, ¿no? Es decir, se repercute en la esfera de otros. Entonces entramos en esta idiosincrasia en la cual buscamos analizar este tema, por lo cual me gustaría preguntarle, en esta tesitura de, por ejemplo,
que el bien jurídico tutelado es la salud, o sea, lo que busca la materia penal al momento de penalizar el uso de drogas, por ejemplo, es que atentan contra el bien jurídico, que es la salud, ¿no? En primer lugar, y por eso se sanciona a la persona que la utiliza, o esa era la idea original. ¿No sería como, pues más o menos retomando lo que usted dijo, esta falta de incongruencia, porque fuera de que una persona tenga lo que usted decía, fumando la marihuana, y la persona que se suicidó, cada quien está cometiendo un atentado, pero contra sí mismo? Es decir, bajo la lógica de que quien consume drogas, pues al único que se afecta es a sí mismo, en la tesitura de que él toma esa decisión, ¿no? ¿O Pasa cómo lo ahí, ve usted? justamente el tema es un falso dilema, porque el tema aquí es determinar, sin tomar en cuenta o sin pretender obviamente salvar el que efectivamente cuando se invada la esfera de terceros, Ujú. estamos en un escenario distinto. Así es. Pero eso no es lo que sanciona los delitos contra la salud, no sancionan la afectación de derechos de terceros. En el caso que seguramente estaría planteando el penalista con el que tú tuviste este intercambio, él habría dicho a lo mejor es que la tentativa de suicidio provocó que hubiera un accidente y provocó que hubiera afectación a terceros. Eso evidentemente se tiene que sancionar. Pero en el caso específico vamos a poner el ejemplo más sencillo. Hay dos personas que están sentadas en una banca en un parque. Ujú. En una banca en un parque. Uno de ellos se corta las venas de una mano tratando de suicidarse. No está afectando absolutamente a nadie está afectando, más que a él mismo. Y el de la extremo opuesto en la misma banca se inyecta una sustancia prohibida. Al primer caso lo llevamos al hospital, al segundo caso lo llevamos a la cárcel. No hay ninguna lógica porque la afectación a la vida, a la integridad, etcétera, del primero es sustancialmente mayor al de la segunda, sustancialmente mayor. Entonces, esto pone en manifiesto y repito que la mesura y que la medida que se aplicó para sancionar uno y otro no guardan congruencia alguna. Tendría que haber, a mayor agresión, tendría que haber mayor sanción y no a la inversa. ¿Y por Entonces qué ahí es cree que donde pasa eso? O sea, por ejemplo, ese era el ejemplo, y creo que tal vez yo me expliqué mal. A eso era lo que quería llegar. O sea, en este ejemplo, cada persona toma decisiones unilaterales, ¿no? Que el daño que se puede causar es en la integridad personal de la propia persona sin afectar a terceros. ¿Por qué usted cree que precisamente se vino a sancionar con tal rigor el consumo de las drogas si en este caso la propia persona es la que está teniendo la afectación? Es decir, la persona que está consumiendo, en el ejemplo del parque, esta droga, ¿por qué se le sancionó tan grave o por qué lo meterían 10 años? Yo entiendo cómo está la ley, pero ¿por qué pensar así? ¿Por qué en los orígenes se pensó así? Porque lo que estoy tratando de poner de manifiesto, y es importante que se entienda, es que en la especie lo que estamos en presencia es de un absurdo en el cual una política que tuvo una acepción, que tuvo un origen justamente para validar una opción, digamos, de forma de gobernar, y muy decididamente hay un origen, digamos, muy importante de cómo se internacionalizó este propósito derivado de y en coincidencia con la política o con la campaña de reelección del presidente Nixon a principios de los 70. Ahí hubo la necesidad de abandonar de alguna manera la opción de que la guerra de Vietnam fuera un boleto para la reelección y optaron por generar una nueva guerra, en este caso contra las drogas. La campaña de reelección del presidente Nixon fue exitosa porque se pensó que tenía un valor importante el guardar a nuestra juventud, etcétera, y lanzar esta campaña contra las drogas teniendo un nuevo enemigo porque en Vietnam les estaban partiendo el trasero. Entonces tuvieron que generar un nuevo enemigo y en este caso fue el de las drogas y se implementó todo un andamiaje, inclusive de carácter internacional, mucho más potente a raíz de esta campaña de reelección, abandonando esfuerzos que veían justamente el que la política prohibicionista no generaba un solo beneficio. Déjame avanzar y Sí, sí, pensar sí. que justamente lo que tenemos que entender es que hay una desmesura y una incongruencia en que tú no puedes sancionar penalmente algo que tiene un menor impacto y no tener sanción penal para algo que es
de mucho mayor gravedad. Eso no guarda ninguna coherencia ni ninguna reflexión, digamos, consistente en qué momento aplicar la sanción penal para dirimir y para evitar cierto tipo de conductas. Eso es simplemente una incongruencia que tiene un origen histórico, pero que hoy seguimos pagando, lamentablemente, las consecuencias de esta mala instrumentación de algo que podría haber sido manejado con instrumentos totalmente distintos, como ese reglamento de 1940 que, repito, lamentablemente dejó de aplicarse a los 6 meses de su expedición. Déjame hablar de otros efectos y luego ahorita no se me olvida el tema del pacto con la delincuencia. Pero a ver, en materia de derechos humanos, ¿qué es lo que hemos hecho con este incremento de violencia? Lo que hemos hecho es un desastre. Es un desastre porque hemos generado una situación en la cual, a veces lo he explicado esto como, pensemos que el consumo de drogas es una especie como de gripa, ¿no? Vamos a pensar. Y que el remedio que utilizamos o la solución que utilizamos a través de la política prohibicionista es una medicina, nada más que la medicina que vamos a administrar tiene un pequeño problema de un efecto secundario. El efecto secundario es que causa cáncer hepático. Entonces, la pregunta es si alguien que tiene una gripa y le digo que le voy a curar y le voy a aplicar una medicina que le va a reventar el hígado, estaría de acuerdo en tomar esa medicina. Seguramente dirían, no, pues no, me aguanto la gripa, serán un par de días de malestar, pero pues lo voy a librar, pero sin hígado no voy a poder vivir. Y eso es lo que hemos generado con la política prohibicionista. No solamente no se cumplió, regresando a mis primeras láminas, no se cumplió la teoría, sino que generamos una realidad distinta, sino que la medicina que aplicamos ha sido mucho más costosa que la enfermedad original. ¿Por qué? Porque hemos generado, ya dijimos, problemas de seguridad, justicia y problemas muy importantes en materia de derechos humanos. Esta gráfica muestra lo que se conoce como el índice de letalidad, una palabra que nos parece así como fuerte, ¿no? Impresionante. ¿Y qué es el índice de letalidad? El índice de letalidad lo que mide es el número de muertos por cada persona detenida en un operativo de seguridad o justicia. Entonces, ¿cuántos muertos tuve versus personas detenidas en cada operativo de seguridad o justicia? Te pregunto a ti, ¿cuál es el índice de letalidad óptimo, el deseable? ¿En qué sentido? ¿Me podría repetir, por favor, la ¿Cuál pregunta? es el índice de letalidad óptimo? Digamos, el ideal de un índice de letalidad, ¿cuál sería? Si yo digo que el índice de letalidad lo que mide es el número de muertos por Ajá. cada persona detenida. Entonces, el índice de letalidad óptimo sería... Pues que hubiera, pues yo creo que no hubiera más bien índice de Bueno, letalidad. el índice de letalidad tendría que ser cero, es decir, en un Ah, operativo de justicia se tendría que detener a todos los presuntos responsables para que sí. puedan ser sujetos a una investigación, una carpeta de investigación, puestos a consignación del juez y eventualmente sancionados, guardando el debido proceso en todo este paso, ¿no? Ujú. Entonces, pero resulta que no. Resulta que en nuestro país el índice de letalidad no es cero. Es 3, 7, 15, hemos llegado hasta 20. Y luego se corta la cifra aquí, no lo hemos podido actualizar porque cortaron la información. Pero sabemos de buenas fuentes que los índices de letalidad han seguido siendo brutalmente altos. Entonces, temas como Tanuato, como Nochixtlán, como muchos de estos que se han venido repitiendo, no son excepciones a la regla. Son el resultado directo de una política que ha fomentado la violencia, que ha fomentado el enfrentamiento brutal con quienes defienden un negocio multimillonario y que por lo tanto provoca que en la desesperación pues haya primero ráfagas, primero destrozas al enemigo y luego averiguas a ver si alguien sobrevive, ¿no? Y eso ha generado, insisto, cuando estamos diciendo índices de 9, 15, 20, ojo lo que eso quiere decir. Cuando yo hablo de un índice de 15, eso Sí. quiere decir que murieron 15 personas por cada detenido. 15 uno. Entonces, si yo tuve a 3 y el índice de letalidad es 15, hay 45 muertos. ¿Sí me explico? O sea, esto de lo que te habla es de una capacidad de agresión y una capacidad de invasión de derechos humanos brutal. Porque a Ahora, esas personas no estamos hubo derecho. hablando de los muertos que dice usted, estamos incluidos que por cada detenido, por ejemplo, hay 15 muertos
pero estamos hablando que no solamente de la fuerza pública, ¿no? De las Fuerzas Armadas, sino también civiles y demás, o solo nos No, abocamos a la policía y a las Fuerzas Armadas. esto solamente habla de los muertos civiles, Ah, no habla perfecto. de los muertos del lado de las fuerzas de seguridad. Ok. Esto nada más habla de Acá, los ¿no? detenidos. Detenidos versus muertos. Entonces, insisto, cuando llega un evento que dice 15, 12 o 20, lo que quiere decir, lo que tendremos que revisar es cuántos detenidos hubo. Y si me dijeron, hubo 5 detenidos y el índice de letalidad fue 20, ¿qué es lo que quiere decir? Hubo 100 muertos. Ujú. ¿Sí? Sí, O sea, lo que estoy diciendo es algo muy serio porque quiere decir que la protección de derechos humanos, que a partir de 2011 tiene rango constitucional y el análisis es, digamos, a nivel de tratados, etcétera, pues todo esto es letra muerta en tratándose de este tipo de actividades. Eh, eh, esta gráfica es muy importante para resaltar el tema de salud. Y después de esto voy a hablar después de esto voy a hablar del cuádruple pacto con la delincuencia, que ya sé que lo he citado varias veces, para que no se nos olvide. Pero este cuadrito, este cuadrito yo es el cuadrito que le llamo que es del marciano, ¿ok? Y voy a explicar ahorita porque vamos a tener, no lo vamos a ver, pero del espacio exterior va a llegar un marciano a nuestra conferencia y le ajá. vamos a explicar lo que hacemos en nuestro país en materia de salud y de prevención de muertes, ¿ok? Ok. Entonces le vamos a explicar a este marcianito qué es lo que hacemos en nuestro país. Eh, hay que señalar como preludio de esta explicación con el marcianito que ya sabemos que gastamos dinero, ya sabemos que tenemos fuerzas dedicadas a combatir todos los temas de drogas porque están tipificadas, ya sabemos también que dedicamos muchos recursos, etcétera, ¿no? Habría una salvedad que es importante destacar. Eh, Seguramente nadie me podrá contradecir que en general el uso de recursos por parte del Estado tiene un carácter finito y no infinito. O sea, el Estado tiene a su alcance recursos de carácter finito. Dentro de esos recursos está el dinero, los hombres que tenga, las personas que tenga a su alcance, las capacidades institucionales, etcétera. No tiene capacidades ni recursos infinitos. Creo que estamos de acuerdo. Si alguien me logra demostrar que el Estado tiene recursos infinitos, le van a dar el Premio Nobel de Economía al día siguiente, seguro. Hasta ahora no me he encontrado alguien que me logre rebatir y que me logre acreditar que los recursos que el Estado tenga sean infinitos. Entonces, si en eso estamos de acuerdo, y asumo que es el caso, eso quiere decir que el Estado tiene que priorizar el uso de sus recursos. Así es. Tiene que determinar en qué va a utilizar esos recursos, dinero, hombres, mujeres, etcétera, para obtener la mejor cantidad de resultados en lo que son sus tareas propias. Que dicho sea de paso, no es un análisis muy distinto al que hacemos las personas todos los días al levantarnos y al que hacen las empresas al generar sus planes de negocios, etcétera. Lo que tienes que pensar es cuáles son los objetivos, qué recursos tengo a mi alcance y cómo los pongo a trabajar para que sea lo más eficiente posible y que con la menor cantidad de recursos logre la mayor cantidad de resultados. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, claro. Ok. Entonces, me regreso a esta gráfica. Esta gráfica lo que dice es el número de muertes que se gestan en nuestro país y la razón por la que se dan esas muertes. ¿Ok? Ujú. En la línea de azul hasta abajo, la línea de azul, la más baja, Drogas. y denmelo por bueno que estas gráficas, aunque dice aquí 2013, conservan una dinámica similar hasta nuestros días. ¿Ok? Ujú. Entonces, la línea azul de hasta abajo es una línea que dice el número de muertes asociadas al uso de drogas ilícitas. ¿Ok? La línea roja es el número de muertes asociadas al uso de drogas lícitas, alcohol, tabaco, medicinas, etcétera. ¿Ok? Esta línea gris la voy a quitar porque estos son homicidios que se medían aquí, les llamaban de presunta rivalidad delincuencial. Una locura del Estado mexicano que decía que entre más muertos había mejores condiciones de seguridad porque decía que se estaban matando entre sí. Obviamente, cuando se dieron cuenta que esto era una tontería, la desaparecieron. Entonces, la voy a dejar a un lado. Sí, La sí, línea verde son los homicidios dolosos, que como ya vimos, aquí dice entre. 23, pero ya vimos que ha seguido incrementándose. Ujú. Pero la que llama la atención es la línea azul, perdón, amarilla mostaza. Esta línea amarilla mostaza tiene que ver
con el número de muertes asociados a diabetes y obesidad en nuestro país. ¿Ok? Quiero hacer notar la diferencia que hay entre las distintas, el espacio, el delta que hay, sobre todo entre la línea azul y la línea mostaza. ¿Está clara la diferencia? Aquí dice 70, aquí dice más de 80,000. ¿Ok? Ujú. Entonces, la gran pregunta es, caray, a ver, ¿cómo le estamos haciendo para que en esta gráfica tengamos la aplicación de recursos? Y recuerden que el Estado decidió aplicar el derecho penal, la máxima herramienta que tiene a su alcance para atacar conductas del ser humano, a la línea azul. El marcianito se voltea y dice, oiga, no, están equivocados. El derecho penal está mal aplicado en la línea azul, la tienen que aplicar a la línea amarilla mostaza. Ahí es donde tienen que aplicar el derecho penal y por lo tanto tendrían que sancionar, tendrían que tipificar las conductas que tengan que ver con la enajenación de vitamina T. Tacos, Tacos. tortas, tlacoyos, tamales, etcétera. Esos son los grandes delincuentes en el país porque son los que generan la mayor cantidad de muertos. Y estrictamente hablando, el razonamiento del marciano tiene absoluta razón. Efectivamente, hay una exponencial mayor causación de muertes por diabetes y obesidad que por el uso de drogas ilícitas. Y si lo que debemos de proteger es la salud y debemos de aplicar el derecho penal para coaccionar, evitar estas muertes, tendríamos que poner bajo la custodia y en penitenciarías a todos los que generan esta enorme causa de mortandad. Y algunos dirán, no, pues eso es una locura, pues ¿cómo vamos a meter en la cárcel a los que venden garnachas, tortas, etcétera, en la calle? Bueno, aplicando los números estrictos, eso es lo que tendría que suceder. No sucede, ¿por qué? Porque es un absurdo. Sí sería un absurdo, pero el absurdo mayor es aplicar el derecho penal a la línea azul, porque lo que te está señalando es que estás utilizando una bazuca para un problema que en materia de salud ni siquiera es relevante, no en materia de muertes. Entonces lo que tendrías que utilizar tus recursos finitos es, olvídate de eso, eso déjaselo a la medicina, déjaselo a la educación, déjaselo a otro campo. La materia penal debe ser utilizada para lo que nosotros denominamos los delitos predatorios, que son el homicidio, el secuestro, la violación, el feminicidio, el robo, los fraudes, etcétera. Cuestiones que realmente afectan la convivencia ciudadana. Ahí es donde debe estar utilizados los recursos finitos del Estado. Atacar de lleno lo que son los delitos predatorios, porque esos efectivamente impactan la convivencia en la comunidad. Lo que no sucede con los delitos contra la salud, que sí se deben, de algunas son conductas, me vuelvo a mi primera lámina, debemos utilizar todo lo que está a nuestro alcance por prevenir consumo y adicciones, pero no criminalizar el consumo porque estamos cometiendo el error de esta gráfica. Déjenme les digo, antes de pasar, digamos, a la recta final, ¿Sí? cuál es el cuádruple problema que tenemos con la delincuencia y el cuádruple pacto. Y ustedes dirán, yo no tengo ningún pacto con la delincuencia. Pues sí lo tenemos y se los voy a revelar. Sí tenemos un cuádruple pacto con la delincuencia. ¿Ok? Primera parte de ese pacto es que les dimos el monopolio económico de este mercado. ¿Existe un mercado de drogas? Oye, hay un mercado de tabaco, un mercado de alcohol, un mercado de fármacos, etcétera. Sí, sí hay mercados de esos. Pues el mercado de drogas ilícitas se los obsequiamos a la delincuencia organizada. Les dijimos, es tuyo este mercado. Te vamos a otorgar plena autoridad en materia de este mercado. ¿Qué quiere decir darles plena autoridad? Quiere decir dos cosas. Son los primeros dos pactos. Uno es, ellos tienen el monopolio económico y el segundo pacto es que tienen el monopolio regulatorio. Así como en tabaco, en alcohol y en medicinas, el Estado determina quién produce, cómo se distribuye, a qué edades se administra, cuáles son los mecanismos para determinar lugares de consumo, horarios de consumo, forma de identificar ingredientes, cómo proteger que la producción esté exenta de vicios o problemas, digamos, que generen algún producto que sea realmente peligroso, incluso para generar muertes, publicidad,
formatos de venta, etcétera. Todos esos distintos componentes que se utilizan para regular a lo que es, por ejemplo, tabaco, alcohol y medicinas, en materia de drogas ilícitas, esa facultad regulatoria se la entregamos a la delincuencia organizada. Entonces, ellos tienen el monopolio económico y tienen el monopolio regulatorio. Ellos decidan quién, cómo y cuándo, dónde se distribuye y vende la droga, a quién se le vende, etcétera. Normalmente el requisito regulatorio para ellos, para que una persona pueda adquirir o consumir droga, ¿cuál es? Un billete de la denominación correcta. Es el único requisito regulatorio que existe. No hay más. No hay un tema de edad, no hay un tema de prescripción médica, no hay un tema de nada. Es un tema meramente económico. Y el Estado se hizo para atrás y no ejerce su capacidad regulatoria. Tercer componente del cuádruple pacto que tenemos con la delincuencia. Les otorgamos el control de las penitenciarías. La delincuencia organizada, ellos controlan todo el sistema penitenciario en nuestro país. Todo. Ahí ellos, las autoridades le denominan autogobierno. Cuando la autoridad dice autogobierno, lo que está reconociendo entre líneas, pues, es que el Estado no controla las cárceles en el país. Lo que pasa dentro de las cárceles es absolutamente determinado por la delincuencia organizada en todo el sistema penitenciario del país, sean cárceles estatales o federales. Todas las controla el sistema delincuencial de nuestro país. Todas, ¿eh? Y nunca alguien nos ha demostrado que sea lo contrario. De repente el Estado se voltea y decía, no, pero yo controlo perimetralmente, yo controlo quién entra y quién sale. El Chapo demostró en 2 ocasiones que eso no era cierto. Y hay cárceles, por ejemplo, en Torreón, donde se sabe que en las noches, porque pobrecitos, la delincuencia sale a los bares y a los centros nocturnos a divertirse y luego regresa a la cárcel, porque tienen derecho a divertirse, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es el tercer pacto. El cuarto pacto, que por cierto, en el tercero hay un tema importante, ellos no pagan renta. Nosotros les pagamos la renta del lugar. Sí, no pagan impuestos. Nada. Nosotros es parte del pacto, digo, pues tiene que ser un pacto que sea benéfico para ellos, ¿no? Y el cuarto pacto es que, como ellos están operando desde la cárcel y como están ahí, entre comillas, restringidos, nosotros les hacemos el enorme favor de llevarles los reclutas. Es decir, ellos no salen a reclutar a las gentes, sino que nosotros les entregamos a los primodelincuentes, que son peligrosísimos delincuentes, como el tipo de la banca del parque que yo te dije que nos sorprendieron con un churro de marihuana, y lo metemos a esa penitenciaría, a ese reclusorio durante 10 años. Esa persona que era no un delincuente en términos estrictos porque no estaba cometiendo un daño a terceros, sino a sí mismo, eso provoca que esta persona entre 10 años en un reclusorio, para cuando sale de ese reclusorio, esta persona es un delincuente consumado, una persona que está absolutamente entrenada y ligada con la delincuencia que está dentro, entre otras cosas, porque si no se hubiera ligado y si no se hubiera afiliado a esa banda delincuencial, hubiera perdido la vida o una parte de su salud. Entonces, lo que generamos es efectivamente ese cuádruple pacto: monopolio económico, monopolio regulatorio, operación del sistema carcelario y reclutamiento, en el cual nosotros les proveemos a sus nuevos miembros de la delincuencia organizada. No tienen que salir a reclutarlos. Nosotros se los entregamos fresquecitos, novatitos, insisto, predelincuentes. Ese es el cuádruple pacto que tenemos. Déjeme destacar otra parte de la esquizofrenia de lo que significa la política prohibicionista de drogas. Si volvemos a nuestro ejemplo de la banca, donde uno se cortó las venas y el otro estaba consumiendo un churro de marihuana, al primero se lo llevaron al hospital, ¿no? Uh-huh. Al segundo, peligrosísimo delincuente, por cierto, que estaba consumiendo un churro de marihuana y no estaba afectando absolutamente a nadie, se lo llevan al reclusorio. Un lugar que ya dijimos goza de autogobierno. No hay control estatal de lo que pasa ahí dentro. Pero segundo, ¿sabes cuáles de los principales centros de distribución y consumo de drogas en el país? ¡Oh, sorpresa! En los reclusorios. Entonces, la persona que fue sancionada por consumir marihuana y que por lo tanto la sanción estatal es llevarlo a un reclusorio, en el reclusorio lo van a obligar a consumir droga. Entonces, es el equivalente a que una persona que tiene o goza o tiene un problema de alcoholismo exacerbado, a esa persona la vamos a tratar y la vamos a meter en una bodega
y en esa bodega está llena de alambiques de alcohol. Entonces, el tratamiento para una persona que fue sancionada por el Estado por consumir droga es llevarla a un lugar donde no hay control estatal, pero hay consumo de drogas a llenar. Sí estoy siendo claro del absurdo que se representa la conducta y la sanción. Sí, O sea, sin duda. es de una locura. Por consumir un carruco de marihuana, lo llevamos a un lugar donde le van a obligar a consumir y drogas duras, mucho más potentes y mucho más lesivas. No, y Ese es para lo que que el pague, Estado mexicano precisamente. promueve. Sí, pero el Estado mexicano se encarga de promover este negocio, de llevar a los reclutas y además de obligarlos a consumir droga. Pone de manifiesto, insisto, la locura de lo que es esta política que no tiene ni ton ni son, no tiene absolutamente ninguna referencia lógica, ¿no? Estoy de acuerdo. Déjame entrar entonces a la recta final de lo que les Sí, quiero decir para no abusar del tiempo. En esta gráfica lo que les estoy poniendo es, lo que es increíble es que con toda la información que les he dado, lo que les estoy tratando de informar es que no hay elemento, no hay sustento alguno, no hay dato alguno que presuponga que esta política genere ni el menor beneficio. Ya no digas que solamente la realidad es distinta a la teoría. No, es que genera cáncer hepático, genera toda esta serie de lesiones. Y sin embargo no cambia la política. Y no cambia porque, ¿por qué? Como esta gráfica demuestra, es porque hay enormes intereses que se oponen al cambio de la política. Por un lado, porque las fuerzas del orden dicen, no, no, espérate, no le muevas. A mí me fluye mucho dinero con esto de la lucha contra la delincuencia. Yo necesito aviones, y necesito helicópteros, y necesito nuevas armas, y necesito municiones, tanques, y etcétera. Entonces, fluye una cantidad de dinero brutal. Claro, no tiene ningún efecto en el combate al narcotráfico porque tenemos el cuádruple pacto, pero hay muchos moches, hay muchas comisiones, hay licitaciones, hay adjudicaciones directas impresionantes. Siguiente, tenemos dos industrias. Aquí está reflejada en los bancos y las industrias farmacéuticas. Las industrias farmacéuticas dicen, oye, no le muevas. Hay muchísimas de las drogas ilícitas que si se supiera cuáles son sus beneficios terapéuticos, sus beneficios medicinales, me impactarían la venta de muchas medicinas de patente. Y eso me impactaría económica de una forma brutal. Es que no le muevas por ahí. Y los bancos dicen, oye, no, espérame. Este es un negocio increíble. Por aquí fluye muchísimo dinero y en el lavado de dinero, yo nada más por ver pasar 100 millones de dólares, yo me quedo con 10. En cosa de un día pasan 100 y me quedo con 10. Pasan 80 y me quedo con 5. Pasan 50, me quedo con 4, etcétera. Según el porcentaje de las comisiones, dice, no le muevas. Yo estoy contento con ese sistema. Es un negocio increíblemente redituable en que por prácticamente nada de actividad yo genero muchos ingresos. Y ahí están los bancos. Y finalmente, obviamente, están los organizadores de todo este sistema delincuencial que dicen, oye, no le cambies, cabrón. Tenemos nuestro cuádruple pacto y no te puedes rajar. Y yo voy a defender a piedra y lodo, con violencia y con todo lo que esté a mi alcance, mi cuádruple pacto porque es increíblemente redituable. Estamos hablando de ingresos que van nada más entre Estados Unidos y México, nada más, entre 20 y 40 mil millones de dólares al año. El negocio mundial oscila más o menos del orden de 300 mil millones de dólares al año. Y eso es porque hay una cuestión, los economistas lo denominan como demanda inflexible. Y eso quiere decir que no importa la prohibición, no importa la regla, lo que sea. Hay gente que le gusta consumir drogas. Punto. Normalmente cuando estoy en un salón de clases, pregunto yo, por ejemplo, a los asistentes, aquí no los veo a todos, aunque me estén viendo, ¿cuántos de los que me están escuchando? Les hago dos preguntas. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen alguna duda sobre lo nocivo que puede resultar para la salud el fumar tabaco? Normalmente nadie levanta la mano. Todos están perfectamente informados de que es altamente lesivo para la salud fumar cigarrillos, ¿no? La marca que ustedes quieran. Nunca me he tocado con que alguien me levante la mano y me diga, yo no sé, la verdad es que no estoy enterado, no me he informado. Si lo primero es cierto, viene la segunda pregunta y es, ¿cuántos de ustedes fuman? Y pues varios levantan la mano. No es mi caso, yo no fumo, pero varios levantan la mano. Entonces la pregunta es, oigan, pues hay algo irracional, porque si dijeron que están perfectamente enterados de que el consumo es lesivo para la salud, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué levantan la mano? Y pues normalmente la pregunta es,
pues porque me gusta, porque encuentro algún placer, etcétera, que es legítimo, ¿eh? Yo no soy moralista ni nada, ni los voy a criticar. Creo que están cometiendo un error, pero eso es decisión de cada quien. La pregunta aquí es, ¿por qué en el caso de ese tabaco, que sabemos que es dañino, la gente lo consume y no los metemos a la cárcel? Y si alguien consume marihuana, que es mucho menos lesiva que el tabaco que se vende comercialmente, a ese sí lo metemos a la cárcel. Lo metemos porque los carteles de la droga se han encargado de asegurar que este cuádruple pacto no se modifique. Entonces, tenemos que pensar lo que realmente ha sucedido. Terminaría yo ya en la recta final que hay cuestiones que tendríamos que pensar por qué no han cambiado ciertas cosas. Esta gráfica lo que nos muestra es, digamos, las distintas variantes que puede haber sobre cómo regular un mercado. De un lado, de mi lado, digamos, izquierdo, es donde estamos hoy en día, que es la ultraprohibición. No se puede, derecho penal, fuerzas armadas, etcétera, y lo que genera, ya sabemos, es un mercado ilegal que está en manos de la delincuencia organizada. El opuesto del otro extremo sería un mercado legal que no tuviera regulación alguna, que se vendieran las drogas como si fueran caramelos en el supermercado. Ahí tendríamos problemas, porque ahí sí podríamos tener un problema de, a lo mejor, consumos desordenados, quizá alguna saturación en temas de salud, etcétera. Donde nosotros queremos estar es en el medio. Te fijas aquí donde hay regulación legal, que es justamente similar a lo que pasa con tabaco, con alcohol y con medicinas. Nosotros pensamos que hay una mucho mejor oportunidad de regular todas las drogas en el lado de la regulación legal que hacerlo como está hoy en día y tampoco soltarlo a las fuerzas del mercado. Tienen que estar aquí en medio, que es donde puede haber una mejor oportunidad de llevar a cabo y hacerlos en forma oportuna. Normalmente en esta gráfica alguien me pregunta, oiga, licenciado, pero ¿a poco sí somos capaces de regular? Yo creo que nosotros no estamos listos para regular. Es más, dudo mucho que el Estado mexicano tenga capacidad de regular. Digo, qué curioso, porque no queremos voltear a ver los ejemplos, ¿no? Y hay ejemplos muy buenos como, por ejemplo, el tema de información en materia de tabaco, los controles publicitarios en materia de tabaco o de alcohol. Y hay una campaña y un, digamos, programa sanitario que me parece es espectacularmente bueno y que podemos graficar en blanco y negro qué tan eficiente ha sido ese programa sanitario. Y se llama el alcoholímetro. Yo te puedo asegurar con datos en la mano que el número de muertes asociadas al uso de un vehículo bajo el influjo del alcohol ha caído en forma dramática, ¿eh? No poquito, ha caído en forma dramática. Ha salvado vidas, ha salvado lesiones, ha salvado mutilaciones, una serie de problemas que estaban asociadas a esa conducta. Entonces, sí se puede implementar una política sanitaria exitosa como es el alcoholímetro. ¿Lo podemos hacer en otras materias? Por supuesto que sí, sí lo podemos hacer. Nada más que se requiere voluntad política y se requiere determinación y, claro, conocimientos y aplicación de la ciencia y hacer las cosas bien. En este gobierno nos habían prometido que ya habría regulación, que ya habría expedición de reglamentos, que ya habría una modificación significativa en la forma en que este tema se ha tratado. No ha sido así. Y eso es recriminable porque nos engañaron, porque han venido dilatando decisiones que ya habían dicho que lo iban a hacer y no lo han hecho. Entonces eso es algo que es criticable, que es denunciable. Nosotros lo hemos hecho, lo estoy haciendo en este momento, y que debería cambiar rápidamente para justamente entrar en la regulación y quitar esta enorme criba que significa ese cuádruple pacto con la delincuencia organizada. Una pregunta que ahí también normalmente me hacen es, oye, en delincuencia organizada, ¿no será que si les quitamos ese negocio se van a dedicar a otras cosas? Entonces a lo mejor no es tan bueno, porque entonces se van a dedicar a otras cosas. Yo lo que les diría es, no se van a dedicar, ya lo hacen. Ya se dedican al secuestro, ya se dedican al robo de combustible, ya se dedican al robo de transporte, se dedican al robo de trenes, se dedican a la trata de personas, al derecho de piso, etc. Nada más que lo hacen con un influjo económico brutal proveniente del mercado de drogas. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortarles el influjo económico, quitarles ese enorme financiamiento y entonces los volvemos ahora sí mucho más vulnerables en los otros actos que son los crímenes predatorios que yo te decía, a los cuales le tenemos que dedicar mucho mayor tiempo y no al tema de política de drogas. Pero primero hay que quitarles el dinero y para quitarles el dinero hay que regular y quitarles ese monopolio que hoy en día siguen teniendo.
Dije que empezaría con una frase y terminaría con otra. Aquí voy a terminar con otra, que es justamente lo que se conoce como el paradigma de la estupidez. Einstein nos decía que si quiere unos resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Tú no puedes esperar que haya resultados distintos haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Esto es aplicable a leyes de la física, pero también es aplicable a políticas públicas. No podemos esperar que haya mejores en las condiciones de seguridad, de justicia, de derechos humanos, de salud, si seguimos haciendo lo mismo. Es imposible. Físicamente no se va a lograr. Y ya dijimos que llevamos al menos 80 años haciendo lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la dinámica de las cosas para lograr resultados distintos. Tenemos entonces que generar regulación, tenemos que eliminar la criminalización, tenemos que apostar a la educación, tenemos que apostar a la prevención, tenemos que apostar a la capacidad de padres y escuelas de dotar a nuestros hijos y a nosotros mismos de mejores instrumentos para tomar decisiones. No porque tengamos una pistola en la cabeza de ir a la cárcel, sino porque entendamos cuáles son los efectos de consumir cierto tipo de sustancias. Y si las llegamos a consumir y si llega a ser un consumo problemático, que tengamos la ciencia médica, que tengamos al equipo de salud protegiéndonos, no a las cárceles y mucho menos, por favor, que no nos metan en las fauces de la delincuencia organizada que controla esos espacios que están fuera del control del Estado, ¿no? Les he tratado de dar una buena cantidad de información, pero hay muchísima más información que está absolutamente disponible y es libre de ser, digamos, la pueden bajar en los sitios que están ahí de México Unido contra la Delincuencia. Tenemos un arsenal brutal de información. Estos libros, insisto, son libres de derecho de autor. Se pueden bajar, copiar, imprimir, enviar por WhatsApp. Pueden hacer lo que quieran. Lo que nos interesa es que esta información sea lo más útil posible y que se lleve a cabo con la mayor difusión, porque lo que tenemos que hacer, regreso a mis primeras láminas, es mucha información, muchos datos, para que entonces ahora sí, con esa información podamos formar una opinión. Y quiero pensar que a lo largo de este proceso, antes a lo mejor de que hubiéramos iniciado la plática, tendríamos un número limitado de personas que hubiera pensado que la política de drogas era nociva y que habría mejores oportunidades. Espero que como resultado de lo que estamos hablando ahorita, esa opinión haya cambiado en no sé cuántas personas estén con nosotros, pero todas las que estén con nosotros que tengan una mejor expectativa de que justamente hay mejores alternativas para atacar este problema, que no es un problema menor, es un problema significativo para el país. Obviamente, el problema de la delincuencia, seguridad y justicia es un problema polifacético, multifactorial, eso me queda claro. Pero una parte esencial sí tiene que ver con la capacidad económica atribuible a la política de drogas. Y por lo mismo es importante que demos un cambio diametral para obtener mejores resultados siguiendo la lógica del profesor Einstein. Concluyo diciendo aquí justamente que nuestra capacidad como ciudadanos es potente, pero lo es más si somos informados y por lo mismo podemos ser mucho más exigentes contestatarios. Eso es crítico para que tengamos un mejor país en esta y en cualquier otra materia. No podemos ser testigos, apáticos, simpatizar, digamos, con malas decisiones. Tenemos que ir al frente, tenemos que reclamar y tenemos que exigir que se tomen mejores decisiones, porque de eso depende la calidad de vida de nosotros y de la que puedan aspirar nuestros hijos. Y ahí me detengo. Muchas gracias, querido maestro. Hijo, me encantaría mucho, si me permite hacerle unas preguntas. Creo que fue muy nutrida su presentación. Una pregunta contundente antes de seguir compartiendo opiniones y antes de proseguir, me gustaría a todas las personas que nos ven, así como el maestro Juan Francisco Torres Landa les dio unas recomendaciones del libro, yo también recomendarles que ahorita en su plática lo estaba viendo, este libro de John Stuart Mill on Liberty o sobre la libertad, lo pueden encontrar. Plantea este autor desde hace muchos años esta situación que decía también el maestro Juan Francisco Torres Landa en el hecho de que el consumo no tiene por qué ser criminalizable. Y esto me gustaría empezar ahora las preguntas, maestro. Número uno, ¿considera entonces o concluimos que en México todavía no existe una regulación jurídica en materia de cannabis? ¿O sí la hay? O No, sea, no tenemos un régimen que permita
marginarnos de la aplicación de la sanción penal para consumir droga. Malamente se dice que sí existe una dosis de carácter personal, que son 5 gramos. El problema es que esa dosis no existe en el mercado. Es como ir a tratar de buscar que tuviéramos la posibilidad, digamos, de buscar medios litros de leche. Pues nadie vende medios litros de leche. Tienes que comprar un litro completo. Entonces, y el problema que existe es que es mentira que no haya sanción penal. No hay sanción privativa de la libertad si tienen unos 5 gramos. Pero sí tienes que pagar una sanción que ahorita por el valor de la unidad, más o menos son como 300,000 pesos. Entonces, quiero ver quién está en la capacidad de pagar 300,000 pesos por un carruco de marihuana. Pero además con un tema adicional, que normalmente como son 5 gramos de la tolerancia personal, normalmente los policías lo que hacen es que copetean para que no tengas 5. Mejor que tengas 10 o 15, te sacan de esa posibilidad y obviamente es una medida de extorsionar a la persona para que no escape la sanción corporal. Entonces, esto en la práctica, a pesar de que existe esa aparente válvula de seguridad, es una falacia porque, repito, la dosis no existe en el mercado, porque es muy fácil vulnerar la seguridad de la persona y además porque hay algo muy, muy claro, que la cadena de distribución y la cadena, digamos, de venta está proscrita. Entonces, pues, ¿cómo te haces de un bien que en teoría no te van a sancionar si para hacerlo tienes que estar en contacto con la delincuencia? Entonces, no, la respuesta es, no existe hoy en día un régimen que permita que una persona que quiera consumir drogas, en particular la marihuana, lo pueda hacer en forma lícita. Lo que ha habido es personas como tu servidor que tenemos un amparo a partir de noviembre de 2015, en el cual sí tenemos esa posibilidad. Yo no la consumo, pero esa es una decisión mía y es una decisión que el Estado no me puede quitar. Yo si decido hoy en la tarde o mañana, etcétera, consumirla, el Estado respecto a mí no puede hacer absolutamente nada. Y qué bueno, no porque yo sea una buena o una mala persona, sino porque lo que yo le pido al Estado es que me proteja de la delincuencia real, que no me proteja a mí mismo. Lo que yo quiera hacer con mi cuerpo, que es lo que se llama libre determinación de la personalidad o autodeterminación, ese es mi problema. Y así como me respeta en el caso de una tentativa de suicidio, me tiene que respetar en materia de consumo de alcohol, de tabaco o de una droga ilícita. Esa es mi decisión. Y mientras yo no afecte a terceros, no tienen absolutamente nada que hacer conmigo. Que no me protejan de mí mismo, que me protejan de terceros y que no desperdicien tiempo en decirme que si puedo o no puedo. Afortunadamente, repito, respecto a los primeros 4 y ahora ya hay varios más, que estamos protegidos con estas sentencias de amparo y los permisos de COFEPRIS, a mí ya no me tienen que proteger de mí mismo. Y hay otros tantas decenas que tienen un permiso similar. Nosotros fuimos los primeros 4 y después se fueron haciendo más. Lo que demuestra es, yo he hecho algo malo o he afectado a terceros. Ninguno de los quejosos que hoy en día tienen estas protecciones se han dedicado a delinquir en términos estrictos. Además, no lo están haciendo porque tienen un permiso. Pero han dañado a terceros, han exacerbado la violencia, han saturado los hospitales. No es cierto. Todos son puros tabúes. Son puras tonterías, estupideces, bajo los cuales han sustentado una política pública. Y te voy a decir algo que es muy importante para el público. Sí. Cuando esta información y mucha más la hemos presentado a los funcionarios, a los servidores públicos que tienen a su cargo justamente la ejecución de estas políticas, ¿sabes qué es lo que nos dicen? Tienen toda la razón. No tenemos nada que decir en su contra. Lo que ustedes dicen hace absoluto sentido. Nada más hay un problemita. El problemita es que no podemos admitir que nos hemos equivocado por tantos años. Nos cuesta mucho trabajo admitir que somos unos tarados y que hemos desperdiciado recursos, tiempo, vidas, instituciones en aras de una meta que es absolutamente irracional. Entonces, nada más, alguien se tiene que tragar ese costo político. Y nosotros teníamos una enorme esperanza de que este gobierno se tragaría ese costo político y que además lo podría decir, pues los fueron los anteriores, ¿no? Que eso lo han dicho para muchas otras cosas. Entonces, no entiendo, en este caso no lo hacen así, por razones que simplemente no entiendo, pero no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Y en el Inter se han hecho cargo, y lo han hecho en ese sentido terriblemente bien, de que la violencia no amaine y de que hoy tengamos más muertos de los que teníamos hace 2 o 3 años. Y para el paso que vamos, pero volando para arriba en inseguridad, en injusticia, en impunidad, etc. Entonces, por eso es tan importante que este tema ya se cambie y se cambie pronto.
No, y estoy de acuerdo. Ahora, qué bueno que tocó el tema de los amparos porque nos han escrito cuando decíamos que íbamos a hablar de este tema y dicen, bueno, ¿nos puede explicar, por favor, entonces qué es lo que sucedió? Porque ya sabe que los medios de comunicación luego son muy ruidosos. Cuando surgieron estos amparos, salió el tema de que la Corte había dicho que para uso medicinal sí se podía, ¿no? No sé si nos pudiera brevemente explicar, o sea, qué fue lo que sucedió con estos amparos para quitarnos las confusiones, porque no es que se haya regulado, sino que se logró un criterio de la Corte en materia del uso medicinal de la misma, ¿no? Y uso personal. O sea, no hay restricciones. La idea es Ah, que se hizo un contraste entre los derechos humanos fundamentales de las personas, en este caso de los primeros 4 quejosos y después de los siguientes, en decir qué pesa más, estos derechos de autodeterminación, de libre desarrollo de la personalidad o la prohibición penal encasillada o enmarcada en la Ley General de Salud. Y por una decisión de 4-1, los ministros lo que dijeron, no, pesa más estos derechos porque hay una incongruencia, hay una enorme desproporción en las sanciones aplicables a ese tipo de conductas y por lo tanto las disposiciones de la Ley General de Salud devienen anticonstitucionales. Por lo tanto, se les debe otorgar los permisos para que estas personas consuman marihuana con una serie de criterios muy sencillos, porque además el problema que tienen en estos criterios es que como la ley no marca la fase regulatoria, a la hora que se expiden los permisos, pues los límites son francamente muy magros, lo cual no está bien. O sea, yo podría cargar conmigo un costal de 50 kilos de marihuana y andar danzando con él en cualquier parte del país y estaría bien, estaría dentro de mi derecho. Lo que no puedo hacer es comerciar, exacto. lo que no puedo hacer es distribuir, lo que no puedo hacer es consumir frente a menores de edad y no puedo consumir frente a mujeres en estado de gravidez o tampoco con personas que lo objeten, ¿no? Que me digan a mí no consuman. Es un tema hipotético, repito, porque yo no lo consumo, pero esos son los límites que marca el permiso para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado perdió hegemonía a raíz de que nos haya otorgado estos poderes? No, lo que ganó es tiempo, lo que ganó es recursos. Ya tengo menos personas de qué preocuparme, ya me puedo dedicar a otras cosas que son mucho más importantes. Pero efectivamente esto es parte de un criterio que se consiguieron 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido y que hoy integran jurisprudencia obligatoria, por lo cual cualquier persona que solicite, perdón, un permiso ante COFEPRIS le sea negado, solicita el amparo ante un juez de distrito, el juez de distrito está obligado a aplicar el criterio jurisprudencial y por lo tanto a expedir una sentencia que le otorgue al quejoso la suspensión y eventualmente la resolución de fondo para que COFEPRIS le dé el permiso que originalmente le hubiera negado. Perfecto. Y finalmente, doctor, ¿y el uso medicinal? ¿Qué fue lo que logramos en el uso medicinal Bueno, del cuando cannabis? abrimos la discusión en 2015, al abrir la discusión en uso lúdico y en uso personal, abrimos la discusión a que obviamente si se puede lo más, se puede lo menos. Entonces, esa, digamos, resolución de la Corte provocó una reforma en el legislativo en que no quisieron abarcar el uso personal en ese momento, pero sí abarcaron el uso medicinal y terapéutico y de investigación. Entonces, se modificó la Ley General de Salud para tales efectos, pero la política de implementación quedó sujeta a un reglamento que se tendría que haber expedido desde diciembre de 2017. Diciembre de 2017. Ya vamos a más, casi a 3 años de diferencia de que eso debió haber sucedido. Y ahí está el reglamento, ahí está en un cajón, con el anterior presidente y con el actual presidente. Y no lo quieren expedir. Y ya hay resoluciones de la Corte exigiendo que hagan algo al respecto. Ajá. Hay un plazo perentorio para que esto suceda y pues siguen haciéndose los locos. Por eso te digo que lo que falta aquí es decencia y voluntad política y congruencia de que lo que dijeron lo tendrían que cumplir. Y ese reglamento lo único que falta es una firma. Y en el caso del Congreso, pues también la verdad, siendo muy concretos, lo único que falta es una firma, porque con que les dé la instrucción el Palacio Nacional, Exactamente, ese sí. los legisladores en las 2 cámaras se cuadran ante el jefe y actúan en forma inmediata. Como no lo han hecho, queda claro que el jefe no les da la instrucción. La división de poderes hoy en nuestro país no existe y eso, en el único caso que sería benéfico, porque podrían pasar esta legislación prácticamente sin preguntar, no, aquí no, ahí sí no, ahí sí
no deciden actuar, a pesar, insisto, de que lo prometieron, de que dijeron que era importante. El Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de seguridad, inciso 7, dice expresamente que es urgente cambiar la política de drogas. No lo digo yo, que lo busquen los estudiantes de... Está publicado en el Diario Oficial, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la sección relativa a seguridad y justicia. El inciso 7 ahí dice, cambiar urgentemente la política de drogas. No lo han hecho, no lo han hecho. Hasta foros se hicieron, maestro, en el Senado, en la Cámara, y seguimos igual. Pues realmente gracias, querido maestro Juan Francisco Torreslanda, porque es un tema que estábamos obligados ya a tocar, es un tema que hay que entrarle de lleno, de fondo. Creo que no podemos estar pensando simplemente en la teoría y en lo que se dice. Hay que investigar e ir a datos duros, como usted bien señala, no otros datos. y realmente nos quedamos con esto. Creo que hay que rescatar mucho lo que nos dijo del el cuádruple pacto. No lo había escuchado así, ni lo había pensado así. Me parece interesante. Creo que sí, la solución no es criminalizar el consumo. Digo, si hoy por hoy a través de un IEPS el gobierno busca de alguna forma desincentivar el consumo para otros productos, pues creo que este no tendría por qué ser diferente en esta cuestión. Creo que más bien el problema o la cultura social va indicada en que si yo veo que una persona consume, luego pienso en narcotráfico, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar esa parte y sí cambiar las políticas y sin duda alguna no tener miedo, porque también había escuchado eso, es que si les quitamos este mercado van a crear otras formas de delincuencia. Pues no, ya las hay, ya existen, como bien señala, pero sí se les resta un fuerte capital económico porque ya lo controlaría el Estado precisamente, ¿no? Y habría más competencia regulada y sobre la ley, por así decirlo. Pues realmente gracias querido maestro, sabe que lo admiro mucho, lo respeto, es amigo como decimos nosotros, y pues este es su espacio, que no sea la última vez que lo tengamos aquí, que sigamos abriendo frontera, abriendo brecha y hablando de otros temas muy interesantes para toda la comunidad universitaria, maestro. Por supuesto, encantado, encantado de estar en contacto. Espero que se difunda fuerte el espacio y por tu expresión ahorita reciente se ve que sí captaste el resumen. Espero que muchos lo hagan y que por lo mismo tengamos muchos más voceros que entiendan que específicamente lo que queremos es beneficiar al país, que queremos que haya mejores resultados de lo que se ha generado en los últimos 80 años y que no podemos seguir abonando a un sistema de violencia y un sistema de destrucción de instituciones, que es lo que hoy lamentablemente sigue sucediendo. Ok, perfecto. Pues agradecemos mucho al doctor Juan Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas, directora del seminario y conductora general de este programa, y a nuestro rockstar del día de hoy, el maestro Juan Francisco Torreslanda. Nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbanse, compartan este material, difúndanlo, porque puede ser de mucha utilidad para un amigo, un familiar, cualquier persona. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, querido maestro. Que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos.